Y miren cómo llega la gente, o sea, mírenlo ahí. Ahí va pasando con toda su mercadería. Supongo que por ahí también han de pasar migrantes, ¿no? Cuando uno se baja de los buses empiezan a preguntar quiénes van pues mojados, ¿no? Maya. Wow. Hoy fue el sismo aquí en la Ciudad de México. Estuvo bastante fuerte. Hola amigos, hoy estamos desde San Marcos. Aquí pueden ver a mis espaldas el Palacio Maya. Si no estoy mal, tal vez me corrigen. Esto está entre San Marcos y San Pedro, ¿no? Es la segunda vez que estoy acá. Hoy vamos a ir a la frontera. Vamos a Talismán, probablemente, no estoy seguro. Eso todavía estoy tratando como de averiguar si me voy a ir a Tapachula. Que sea Ciudad Hidalgo, Tecunumán o Talismán, El Carmen. Si no estoy mal, esas son las fronteras. Pues voy a ir a la terminal. La idea es la misma, ¿no? Me voy en camioneta desde acá. Hace un par de días estuve en Shela. Ahorita en San Marcos también pasé un par de días. Fui al refugio del Quetzal, ¿no? Bastante bonito. Y pues sí, eso vamos a averiguar. Voy a ir a la terminal a preguntar cuál me queda más cerca, ¿no? Y pues sí, eso averiguaremos. Entonces, pues vamos a darle, acompáñenme. Un poquito frío ahorita aquí en San Marcos. Son las 8 de la mañana. Yo calculo que estamos a unos 13, 14 grados. Pues no tan mal, pero sí un poco frío. Pues preguntando, aquí me dijeron que la terminal estaba como a unos 10 minutos de donde estoy caminando. Lo revisé en Google Maps. Ahorita nos vamos a ir en este bus que nos va a llevar a Malacatán, son 30 quetzales. Ya estuve preguntando y ya un poco más de calor, pero ya se va. Bueno, nos vamos. Aquí ya llegamos a Malacatán. Está un poco caótico, como toda mi bella Guate casi siempre. Ahorita estoy tratando de ver dónde está la terminal de los buses. Me dijeron que tenía que caminar un par de cuadras y que ahí va a llegar. Me dijeron que los buses que hay que tomar son los que están hasta el fondo del lado izquierdo. Esto es Talismán, Ciudad del Carmen. Ahí podemos verlo. Cuando uno se baja de los buses empiezan a preguntar quiénes van pues mojados, ¿no? Quiénes van por balsa y así, ¿no? Y empiezan a preguntar. Pero todo tranquilo. Creo que en Latinoamérica te obliga a ser sociable, porque aquí no hay señales ni nada y nadie sabe para dónde si no conoces el lugar, ¿no? Acabo de hablar con un militar y me dijo, sí, siga caminando ahí por la Casa Roja, que supongo que es esa de 2 niveles, que se ve medio rosadona, y que ahí enfrente iba a estar el puesto de migración de Guatemala. Pero sí, sin preguntar, uno aquí no tiene ni idea para dónde ir. Vamos a ver. Pues por el momento no veo nada, pero mucha gente yendo de lado a lado. Estamos frente a la casa. A ver. Sí, ahí está, migración. Bueno, aquí me tienen que sellar
para poder salir de Guatemala. Eso siempre lo piden al momento de ingresar al lado de México, que al parecer está un poco más adelante todavía después de un puente. Buenos días a México. Gracias. Pues igual que la otra frontera, ¿no? Un poco desorganizada, solo que aquí sí se nota más, diría yo. Desconozco un poco el tema, ¿no? Pero yo noto un poco más de paso migrante. Hay más oferta, la verdad, mucha gente buscando quienes van a bajar en balsa, sí, ¿no? Pues más calor. Desde San Marcos hasta acá bajamos unos 2000 metros más o menos. Ahorita que estaba cruzando el puente noté esto. Miren a la gente ahí pasando. Llevan como bastante mercadería. Lo que puedo ver es como, si están estos como son como cables, ¿no? Para un canopy, para un zipline. Y miren cómo llega la gente, o sea, mírenlo ahí. Ahí va pasando con toda su mercadería. Supongo que por ahí también han de pasar migrantes, ¿no? Porque sí es bastante gente la que he visto pasar. O sea, pueden ver ahí al señor con el bulto amarillo. También este otro que tiene, no sé, estas dos como sacos también grandes, ¿no? Aquí se ve mejor. Sí, qué loco. Bueno, ya estamos aquí en el puesto fronterizo, o sea, ya pasamos al lado de México. Y la verdad estuvo bastante tranquilo comparado con el de la Mesilla. La Mesilla a veces cuesta un poco más, no sé, siento como un poco más corrupto, diría yo. Esto estaba más organizado. La verdad hasta la atención fue mejor, podría decir, o sea, no eran tan serios o tan como queriendo sacar un poco de dinero, ¿no? Aunque sí, en general la frontera sí se mira un poco más de migrantes. Pues tuve que pagar 600 pesos porque como voy varios días al DF, sí me lo pidieron. Entonces al momento pagué esos 600 pesos, gasté 35 quetzales desde San Marcos para venir acá. Y ahorita pues me dijeron que tengo que caminar de ahí de donde salí, que es de ese lado, para acá abajo donde voy caminando, que a unas 4 cuadras aproximadamente supuestamente están las combis que te llevan a Tapachula. Yo ahí tengo mi vuelo. Y pues bien, también ya otra vez se siente en México un poco más ordenado al final, como siempre. En el de Guatemala, no sé, era un poco caótico. Aquí me siento un poquito más seguro para andar grabando. Más como les digo, sí me llegaron a preguntar varias personas, iba a cruzar en balsa. Me dijeron otros lugares que no entendí y todos se miraban un poco, no sé, algunos ebrios tal vez, un poco en dado caso, no sé, no quiero juzgar de más, tal vez solo se ven así, ¿no? Pero sí me preocupó un poco. De por sí por eso no grabé mucho y además tenía que averiguar dónde tenía que caminar, ¿no? Llegamos a esta terminal de buses. Desde la combi que me fui en la frontera del Talismán fueron, ¿qué? 23 pesos, o sea, como 10 quetzales más o menos, un poquito menos tal vez. Y ahorita estoy tratando de
averiguar más o menos cómo irme, ¿no? Porque el aeropuerto no está acá. Aquí estoy en el centro de Tapachula, todavía tengo que bajar bastante. Algo que se puede notar es que, como les había dicho, sí hay varios migrantes, ¿no? O sea, se nota aquí cuando uno pasa por esta estación. Se escuchan muchos acentos, la verdad, de varias partes. Pues decidí desviarme un poco de mi destino ahorita, que todavía me quedan un par de horas para llegar al aeropuerto, y quise venir a ver cómo era el centro. Pues al final, la verdad, el centro no es la gran cosa, pero hubo algo que me impresionó y es la gran cantidad de migrantes también que están acá. Y pues como noto yo que son migrantes, ¿no? Uno es cuando hablan, hay algunos que hablan francés, también pues se nota que son haitianos, ¿no? También los distintos acentos, he escuchado gente venezolana, creo que nicaragüenses también, o sea, y todo esto está lleno, esa fila que hacen acá atrás para pedir un teléfono, o sea, solo me pone a pensar como qué tuvo que pasar toda esta gente que está acá para estar pues ya en este parque, ¿no? O sea, si ven toda la gente sentada con niños, o sea, de qué están huyendo de su país que no les da oportunidades, ¿no? O sea, y se tienen que ver obligados a venir hasta acá en este calor con gente pues desconocida, ¿no? Totalmente. No sé, bien complicada toda esta situación. Llegamos al aeropuerto, o eso creo. Tomé una combi desde la última estación donde les dije. Fueron 20 pesos y me dejó como que aquí en medio de la nada. Aunque sí, viendo Google Maps y así, ¿no? O sea, sí se ve como que aquí es la entrada al aeropuerto, ¿no? Tenemos Puerto Madero para allá. O sea, aquí se tienen que bajar. Si hacen lo mismo que yo. Bueno, entonces vamos a entrar acá. Y pues espero que se sea acá. Y a ver cómo nos va. Seguimos. Pues ahorita ando trabajando un poco. Estamos aquí en el aeropuerto. Ok amigos, pues sí, lo logramos nuevamente, estamos en la Ciudad de México. Bueno, pues miren los edificios acá. Aquí ya vamos, creo que está la Reforma, voy al Ángel de la Independencia. La verdad estoy un poco perdido y no tengo batería, pero vamos a ver. Hoy fue el sismo aquí en la Ciudad de México, estuvo bastante fuerte. Los paramédicos pues aquí estamos en el Monumento a la Independencia, el Ángel, hasta allá arriba se puede ver. Y no, está muy grande, o sea, comparado con, no sé, con el obelisco en Guatemala no es nada, tal vez es la mitad del obelisco, supongo, que es menos ancho, no sé, este sí está enorme. Y no, pues en serio aquí las calles en México son súper amplias y anchas. O sea, diciendo que camino y nunca llego cuando dice que solo son como 2 cuadras. Y caminé desde allá. En Maya. Wow. Y sí amigos, espero que les haya gustado este video. Entonces, con esto me despido con esta música de fondo. Cualquier duda ya saben que la pueden dejar en los comentarios. Alguna pregunta de dinero, tiempos, cualquier otra duda ya saben que ahí estamos. Y pues nos vemos en el siguiente video.